La clase de hoy trata o va sobre el tratamiento de la incontinencia urinaria. Esta clase la he hecho con Mariña y también pues nos ha estado supervisando Miguel Ángel, echando un cable y demás, y aconsejando. Y, bueno, esta clase, como decimos, es una clase larga. El tratamiento de la incontinencia urinaria es un campo verdaderamente amplio en el que existen multitud de técnicas, no solamente quirúrgicas, sino también de fisioterapia y farmacológica, y por tanto vamos a intentar centrarnos en los aspectos más destacados sin entrar en detalle, en descripciones de técnicas quirúrgicas y demás, ¿de acuerdo? Aunque las técnicas quirúrgicas vienen descritas con detalle en la clase y aparte la acompañamos también de enlaces a YouTube para que aquellas personas que estén interesadas pues, bueno, puedan verlo también y leerlo más detenidamente, ¿vale? Vamos a empezar, este es el índice de contenidos que vamos a seguir. Primero vamos a ver brevemente... Manu, yo no veo la pantalla, no sé si el resto de la gente lo ve. Vale, pues me confirmáis por favor que si lo veis o en problema puntual. Sí se ve. ¿Se ve, no? Vale. Vale, le he dado a compartir pantalla, no sé si hay algún problema. ¿Me veis, no? O sea, ¿veis lo que comparto? Ahora mismo estamos viendo el índice, ¿no? El índice, efectivamente, sí. Pues ya está, se ve. Vale. Bueno, pues como decía, vamos a ver brevemente los objetivos de la elaboración de esta clase, la clasificación y la fisiopatología de los distintos tipos de incontinencia y el tratamiento en función del tipo de incontinencia. En el caso de la incontinencia urinaria de esfuerzo, nos vamos a centrar sobre todo en el tratamiento conservador y quirúrgico, que son, digamos, los dos bastiones principales del tratamiento de este tipo de incontinencia, aunque también veremos brevemente el tratamiento farmacológico y los futuros tratamientos en investigación. Y del tratamiento de la incontinencia urinaria de urgencia nos centraremos en el tratamiento conservador y farmacológico principalmente, aunque también veremos las técnicas invasivas para este tipo de tratamiento, ¿de acuerdo? Finalmente veremos el tratamiento de la incontinencia urinaria mixta y también las conclusiones. Empezando por los objetivos, como decimos, los objetivos principales de esta clase son repasar los distintos tipos de tratamientos disponibles para la incontinencia urinaria, revisar los nuevos tratamientos que han ido surgiendo a lo largo del tiempo y que cada vez se abren más pasos y principalmente también exponer las últimas indicaciones de la guía de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. Vamos a ver una breve introducción respecto a la clasificación y a la fisiopatología de la incontinencia y empezamos con la incontinencia de esfuerzo. Fundamentalmente, la incontinencia de esfuerzo, como sabemos, se produce, está sustentada, digamos, la fisiopatología en dos causas fundamentales. Una es la hipermovilidad uretral y otra el déficit esfinteriano intrínseco. Me parece que oigo un ruido, es que alguien creo que tiene el micrófono activado, digo por si hay interferencias con el sonido. Por favor, si puede apagar el micrófono para que no... Ya, perfecto. Y como decimos, se puede producir por la hipermovilidad uretral y también por un déficit esfinteriano extrínseco, a veces por la confluencia de estos dos aspectos. Pues en el primero de las causas, en esa hipermovilidad uretral, cobra especial importancia el mecanismo de sostén de la uretra, ¿de acuerdo? En el que, como ahora vamos a ver brevemente, además del ligamento puburetral, también tiene mucha importancia la fascia endopélvica y la unión al arco tendíneo o arco tendinoso y el músculo elevador del ano. Veremos también brevemente una estructura de interés quirúrgico, que es el músculo obturador interno, que después pues, lo vamos a nombrar en los tratamientos y demás para que lo tengamos en cuenta. Bien, la primera de las estructuras que hemos dicho, de que forma parte del mecanismo de sostén de la uretra, pues es la fascia endopélvica. Aquí la vemos representada en este esquema. Esta es una estructura densa de naturaleza fibrosa que rodea la vagina y también la uretra y se une lateralmente al arco tendíneo o arco tendinoso. Lo vemos el arco tendíneo aquí. Aquí está representado sobre el músculo elevador, sobre el músculo obturador interno, que ahora después lo vamos a ver más detenidamente. Y este músculo, este arco tendíneo, se extiende desde la sínfisis del pubis, ventralmente, hasta la espina esquiática dorsalmente, ¿de acuerdo? Y ahí es donde decimos donde se inserta o parte de la fascia endopélvica. El músculo elevador del ano, que es la tercera estructura que hemos dicho que forma parte también de ese mecanismo de sostén de la uretra, está formado a su vez por tres fascículos, el músculo ileococígeo, que se extiende desde el arco tendíneo también hasta la línea media, hasta el coxis. También tenemos el músculo pubococígeo o pubovisceral, que a su vez se compone de tres haces.
que van desde el pubis hasta la vagina, el periné y el ano, ¿de acuerdo? Se denominan en función de ese origen y esa inserción. Visto desde una vista craneal, pues aquí vemos desde abajo a arriba el haz pubo vaginal, el haz pubo perineal y el haz pubo anal, arriba del todo, ¿vale? Y la tercera parte o el tercer músculo que compone el elevador del ano es el músculo puborectal, que se origina en el pubis, como vemos abraza por detrás en forma de U al recto. Tanto el músculo pubococígeo o pubovisceral como el puborectal forman una especie de U que, además de la fascia endopélvica y el ligamento puboretral, como hemos dicho antes, participan en este mecanismo de sostén de la uretra y evitan que ante esfuerzos intraabdominales se produzca esa hipermovilidad que dé lugar a la incontinencia, ¿vale? También habíamos dicho que íbamos a nombrar una estructura que tiene interés desde el punto de vista quirúrgico y esa estructura es el músculo obturador interno. Este músculo se origina en el orificio que queda entre la rama descendente del isquion y la rama horizontal del pubis, ¿de acuerdo? Se inserta en el trocánter mayor del fémur, como lo vemos ahí, y fundamentalmente, además de este músculo, también tiene mucha importancia su fascia, la fascia del músculo obturador interno, ¿de acuerdo? Cubren el músculo y la fascia prácticamente la totalidad de este orificio, aunque dejan una pequeña escotadura por donde pasa parte de la vascularización de la zona, ¿de acuerdo? Pasando ya a la fisiopatología de la incontinencia urinaria de urgencia, vamos a verlo representada en este esquema. Fundamentalmente, más que en sí la anatomía, lo que cobra más importancia, digamos, que es la inervación del músculo detrusor, ¿de acuerdo? Y del esfínter. A nivel medular, en el nivel de T10L2, surgen una serie de nervios, los nervios hipogástricos, que tienen una naturaleza sobre todo simpática y que al liberar noradrenalina lo que tienen es un estímulo inhibitorio sobre ese músculo detrusor, ¿de acuerdo? Esto tiene importancia porque desde el punto de vista farmacológico vamos a necesitar o vamos a desear, digamos, medicamentos que tengan este efecto, que simulen este efecto para evitar que se produzca la principal causa de este tipo de incontinencia, que es la hiperactividad del detrusor. Más abajo, a nivel de S2-S4, a nivel caudal en la médula, se originan las raíces nerviosas de los plexos sacros, que tienen naturaleza parasimpática y que fundamentalmente lo que hacen es estimular, tiene un estímulo excitatorio del músculo detrusor. Por lo tanto, que vamos a querer fármacos que tengan un efecto contrario, ¿de acuerdo? Estos nervios, al liberar esta acetilcolina, se unen a los receptores muscarínicos, sobre todo M2 y M3, y produce una activación de la contracción del músculo detrusor, ¿de acuerdo? También a nivel de S2-S4, en esta franja medular, surgen los nervios pudendos que inervan parte de la musculatura, gran parte de la musculatura del suelo de la pelvis y también coordinan la contracción-relajación del esfínter con la contracción-relajación del detrusor para llevar a cabo la micción, ¿vale? La incontinencia urinaria mixta pues sería un compendio de los dos tipos de incontinencia que hemos visto anteriormente y casi siempre suele estar dominada por algunos de los tipos de incontinencia previos. Pues suele haber un componente predominante que, como después vamos a ver, digamos que guía el tratamiento, ¿vale? Pasando ya al contenido de la clase en sí, vamos a empezar con el tratamiento de la incontinencia urinaria de urgencia, de esfuerzo, perdón. Aquí tenemos fundamentalmente tres tipos de tratamiento: el tratamiento conservador, el tratamiento quirúrgico y vamos a dejar un tercer tipo, digamos, donde un poco de cajón desastre, donde entrarán otros tipos de tratamientos alternativos y agentes inyectables y demás, como vamos a ver después, ¿de acuerdo? Empezando por el tratamiento conservador, una de las medidas que tenemos son los cambios en el estilo de vida. Los cambios en el estilo de vida más estudiados son la reducción del peso, la realización de ejercicio físico, la reducción del hábito tabáquico y también la reducción de la ingesta hídrica, sobre todo en aquellas pacientes que tienen una tendencia a una ingesta excesiva. Una reducción de un 25% en la ingesta hídrica supone una mejoría en muchos casos bastante importante de la incontinencia en estas pacientes, ¿de acuerdo? De todas estas medidas, la guía de asistencia práctica de la SEGO, el nivel de evidencia es 2 y el grado de recomendación es BC, pero en el caso de la reducción del peso, el nivel de evidencia es 1 y el grado de recomendación A. Por tanto, sería una de las principales medidas a tener en cuenta en los cambios de estilo de vida de estas pacientes, la pérdida de peso, ¿vale?
Dentro del tratamiento conservador también encontramos la rehabilitación del suelo pélvico. La rehabilitación del suelo pélvico constituye una de las piedras, si no la piedra angular, del tratamiento de la incontinencia urinaria de esfuerzo. Ha sido un tipo de tratamiento que se ha visto olvidado durante mucho tiempo o no ha tenido suficiente desarrollo como para, digamos, cobrar el lugar que merece dentro del tratamiento de la incontinencia. Lo hemos querido resaltar mucho en la clase precisamente para recalcar la importancia de este tratamiento, ¿de acuerdo? La rehabilitación del suelo pélvico se puede realizar de diferentes formas, hay diferentes tandas de ejercicios de rehabilitación del suelo pélvico, pero una de las más extendidas pues, son tandas de contracciones activas, de 8 a 10 contracciones activas, manteniéndolas 8 o 10 segundos y realizándolas un mínimo de 3 veces al día. Como decimos, esto a veces varía, ¿de acuerdo? La forma de asegurarnos o de instruir a la paciente cuando no sabe realizarlo de forma adecuada es realizando una exploración similar a cuando realizamos un test de Ofo, ¿de acuerdo? Introduciendo los dedos en la vagina de la paciente, haciendo un tacto vaginal, podemos pedirle que contraiga la musculatura de la zona, similar a cuando corta la micción o bien cuando mantiene la continencia del gas intestinal. De esta forma, si vemos que ejerce presión sobre nuestros dedos, pues estaría contrayendo la musculatura de una forma adecuada y también comprobamos que no contrae musculatura accesoria como la musculatura glútea o la musculatura abdominal, ¿de acuerdo? Durante el embarazo, la rehabilitación del suelo pélvico en pacientes nulíparas y multíparas previene la aparición de la incontinencia urinaria de esfuerzo y concretamente en aquellas gestantes en las que ya tienen incontinencia urinaria de esfuerzo, la realización de estos ejercicios a partir del tercer mes parece que reduce la tasa de incontinencia. Por tanto, serían medidas a recomendar en estas pacientes. Existe un grupo de pacientes en las que o no desean o por lo que sea no pueden realizar este tipo de ejercicios de rehabilitación de forma domiciliaria y en las cuales podría cobrar importancia algunas de las modalidades complementarias, de las 3 modalidades complementarias de rehabilitación que vamos a nombrar aquí, ¿de acuerdo? Son, como decimos, medidas que pueden complementar este tipo de ejercicio y pueden ayudar a las pacientes a realizarlo, ¿de acuerdo? Tanto domiciliariamente como en una clínica, ¿no? O aquí en el hospital, ¿no? Una de ellas, con un nivel de evidencia 1 y un grado de recomendación A, es la realización de los ejercicios de forma supervisada por un o una fisioterapeuta, ¿de acuerdo? Se ha visto que en pacientes, sobre todo como decimos, que no saben realizarlo o por lo que sea no desean realizarlo de forma domiciliaria, esto puede ayudarla y por tanto nosotros desde la consulta podemos derivarla a la unidad de rehabilitación del suelo pélvico, ¿de acuerdo? Existen otras medidas como la utilización de conos vaginales. Los conos vaginales son una estructura de forma cónica, existen diferentes modelos en función del fabricante, aquí exponemos uno de ellos, que dentro incluyen un peso que puede ir aumentándose progresivamente. Ayudan a la paciente a contraer, a veces de forma involuntaria, la musculatura del suelo pélvico para evitar que ese cono se salga de la vagina y, por tanto, ayudar a tonificar todos los músculos de la zona, ¿vale? Respecto a los conos vaginales, la literatura no parece que aporten ventajas sobre la rehabilitación realizada sin ellos, pero es verdad que, como decimos, pueden suponer una modalidad complementaria su uso que puede ayudar a que la paciente lo realice, sobre todo en aquellas que no quieren realizar una rehabilitación supervisada por fisioterapia o bien que no desean realizar la otra modalidad complementaria que vemos ahora, ¿de acuerdo? La otra modalidad complementaria es las terapias de biofeedback. Las terapias de biofeedback suponen la utilización de un sensor de presión intravaginal que está conectado a un aparato, como vemos aquí el caso de peritones, bueno, hay muchas marcas comerciales, pero bueno, vamos a ir hablando de algunas, sobre todo el aparato, para que los tengamos en cuenta por si los queremos recomendar y demás, ¿de acuerdo? En el caso de peritones va conectado a un aparato específicamente diseñado para eso, pero es verdad que en el mercado hay otros, como por ejemplo Elvi, que se puede conectar directamente al teléfono, que quizás sea incluso más práctico, ¿no? Porque al final todos nos llevamos un teléfono, y otros, como el caso de Perifit, que también se conecta al teléfono y tiene incluso juegos para que la paciente, bueno, al final esto supone un estímulo para que la paciente realice los ejercicios, ¿de acuerdo? Respecto a la terapia de biofeedback, existe disparidad en cuanto a su eficacia, pero parece que mejora la incontinencia urinaria de esfuerzo, ¿de acuerdo? La literatura, como decimos, no es concluyente a este respecto. La Asociación de Terapia de Electroestimulación
que consiste en pequeñas descargas de muy baja intensidad en la musculatura de la vagina y del ano, para favorecer estos ejercicios de rehabilitación. Tampoco parece que haya mucho consenso en cuanto a su recomendación, pero podría favorecer también la contracción de la musculatura de la zona, ¿vale? Y más, o de una forma más novedosa o más actual, pues el uso de aplicaciones móviles está recientemente también siendo bastante estudiado. En la literatura, pues bueno, hay diferentes estudios con mayor o menor calidad científica, porque hay muchas aplicaciones desarrolladas para realizar estos ejercicios de rehabilitación, pero aquí presentamos una de ellas, TAT, que tenéis el enlace en la página, en la clase, en el guión, tenéis el enlace en Apple Store y en Play Store para quien quiera tenerla, descargársela y verla un poco por encima como un ejemplo. Y esta aplicación sí que tiene un estudio, digamos, más serio desde el punto de vista estadístico. Es un ensayo clínico en el que se hicieron 2 grupos de pacientes. Una de ellas, un grupo se utilizaba este tipo de aplicación y el otro no lo utilizaba, era grupo control. Pues estudiando cómo mejoraban los síntomas de la incontinencia urinaria de esfuerzo mediante cuestionarios validados, había diferencias significativas digamos, a favor del grupo que había utilizado este tipo de aplicaciones. Como decimos, esto está en desarrollo y aún queda camino por andar, pero bueno, supone otra arma más dentro del tratamiento de la incontinencia urinaria de esfuerzo. Y ya finalmente terminamos con el tratamiento conservador de la incontinencia urinaria de esfuerzo. Existen otro tipo de tratamientos, como por ejemplo son los dispositivos intravaginales. Existen varios y son dispositivos que comprimen la uretra desde la vagina, ¿de acuerdo? Tenemos, por ejemplo, el caso de los tampones vaginales y también el caso de otros dispositivos diseñados específicamente para ello. Existen multitud de dispositivos. Este que ponemos aquí, un dispositivo que se denomina Contrail, de un tipo de fabricante, que al final, pues bueno, por poner un ejemplo de cómo se produce esta compresión de la uretra desde la vagina, ¿vale? Como existe también multitud de estos dispositivos, existe multitud de investigaciones, disparidad en función del dispositivo utilizado, y tampoco es concluyente la utilización de este tipo de dispositivos, pero parece ser que en pacientes que tienen incontinencia urinaria leve o moderada y que presentan una buena adherencia al tratamiento, se pueden plantear si no desean realizar otro tipo de tratamiento, ¿de acuerdo? Y ya pasamos al tratamiento quirúrgico, dentro de lo que era, digamos, la otra parte fundamental del tratamiento de la incontinencia urinaria de esfuerzo. Dividimos a grandes rasgos las técnicas quirúrgicas en 2, aquellas que no utilizan malla y aquellas que sí utilizan la malla. Las técnicas que no utilizan una malla protésica, fundamentalmente destacamos aquí 2, el cabestrillo de fascia autóloga y la colposuspensión retropúbica o intervención de Burch. El cabestrillo de fascia autóloga consiste en una intervención que se realiza por vía vaginal y en la cual se realiza un autoinjerto de un fragmento de fascia, normalmente de fascia de los músculos rectos. Es un trozo de fascia de unos 6-7 centímetros, un fragmento, perdón, que mide 6-7 centímetros de largo y 1,5 centímetros de ancho, y se coloca a modo de banda suburetral, similar a como cuando se coloca una TOT de forma in-out, ¿de acuerdo? Y lo que pasa es que este tipo de intervención, pues bueno, ya está muy en desuso y ha quedado relegada para aquellas pacientes que presenten un riesgo elevado de rechazo de la malla, de extrusión o bien de infección, ¿de acuerdo? Y en el caso de la colposuspensión retropúbica de Burch, ha supuesto el gold estándar del tratamiento de la incontinencia urinaria de esfuerzo hasta que en 1994 Unsted y Petro desarrollaron la banda libre de tensión retropúbica, la TVT. Este tipo de intervención, el Burch, se realiza por vía abdominal, laparotómica o más recientemente laparoscópica o robótica, y se denomina así porque se realiza una suspensión en 3 puntos a cada lado de la fascia paravaginal al ligamento iliopectíneo o ligamento de Cooper, que se encuentra a nivel retropúbico, en el espacio de Retzius, ¿de acuerdo? Este tipo de intervención, como decimos, se realiza por vía abdominal y se puede plantear en aquellas pacientes que presenten incontinencia urinaria de esfuerzo y que por algún otro motivo se vaya a realizar una intervención por esta vía, por vía abdominal, ¿de acuerdo? En los tratamientos con malla, tenemos fundamentalmente, hemos hecho una agrupación más didáctica que otra cosa en 3 grupos, en mallas no ajustables, que aquí se encuentran 2 de las más utilizadas, las bandas libres de tensión retropúbica, o también denominadas TVT, de Tension Free Vaginal Tape, y la banda libre de tensión transobturadora, de Transobturator Tape, TOT, ¿vale? Dentro, otro tipo de mallas son las mallas de incisión única, que como ahora veremos tienen unas características diferenciales respecto a la banda libre de tensión clásica,
Y también incluimos aquí las bandas ajustables. Las bandas ajustables no son un tipo de banda en sí, sino que de la mayor tipo de banda libre de tensión, pues existen dentro de ella una característica especial que pueden tener, que sean ajustables, este tipo de bandas, ¿de acuerdo? Dentro de ellas pues encontramos, por ejemplo, las TVA, que serían como las TVT, pero ajustables, las TOA, que serían como las TOT, pero de forma ajustable. También tenemos el sistema RIMEX. Este tipo de sistema, pues bueno, es similar a una TOT, perdón, a una TVT, ¿de acuerdo? Que también una malla ajustable, y las mallas más recientemente incorporadas de incisión única ajustable, ¿de acuerdo? Finalmente, también dentro de este tipo de tratamiento nombraremos rápidamente los agentes inyectables, ¿de acuerdo? Que veremos en qué consisten. Bien, como decimos, no vamos a describir los tipos de tratamiento, de técnica quirúrgica, pero sí nombrar algunas de las características y sobre todo su comparación. Empezamos comparando estas mallas no ajustables, estas bandas no ajustables, por ejemplo, comparando la retropúbica con la transobturadora, la TVT con la TOT, ¿de acuerdo? Fundamentalmente, a nivel uretral, difieren en la superficie de contacto, aunque técnicamente, como decimos, sí que son diferentes. La superficie de contacto, en el caso de la TVT, que es la que tenéis a la izquierda, pues tiene una superficie de contacto mayor del 50% con la uretra, y en el caso de la TOT, pues aproximadamente de 1/3, ¿de acuerdo? Presentamos aquí esta revisión sistemática de metaanálisis que compara ambas técnicas. Respecto a su tasa de curación, pues no hay diferencia significativa, y respecto al tiempo operatorio sí, siendo mayor en el caso de la banda libre de tensión retropúbica, en el caso de la TVT, y los días de estancia hospitalaria también son mayor con este tipo de bandas, ¿vale? Aunque las complicaciones son un poquito mayores en el grupo de las pacientes intervenidas con banda libre de tensión retropúbica, pero no hay diferencia significativa entre ambas técnicas. Y en el caso del sangrado ocurre igual, ¿de acuerdo? También mayor en las retropúbicas, pero sin diferencia significativa, ¿de acuerdo? Este estudio, y otros muchos desarrollados comparando este tipo de bandas, tienen el inconveniente de que únicamente analizan los resultados a corto plazo, por debajo de 1 año, o a medio plazo, por debajo de 5 años. A largo plazo, por encima de este tiempo, son menos frecuentes, y hay algunos, pocos, como decimos, entre ellos esta revisión de la colaboración Cochrane, que compara ambas técnicas, y en la cual vemos que no hay diferencia significativa respecto a la curación objetiva a largo plazo respecto a ambas técnicas. En el caso de la curación subjetiva, percibida por la paciente, tampoco, y sí que se encuentran diferencias significativas respecto a la reintervención a largo plazo. Parece ser que es mayor el grupo de pacientes que se reintervienen con una banda libre de tensión transobturadora. El tratamiento quirúrgico con banda de incisión única surge de la necesidad de intentar disminuir las complicaciones, ¿de acuerdo? Y también el dolor postoperatorio y demás, ¿de acuerdo? Es decir, en definitiva, las complicaciones de este tipo de banda. Son un tipo de banda que solamente tienen un orificio de entrada o de colocación, digamos, normalmente a nivel vaginal, y se insertan en la fascia del músculo obturador interno, que hemos visto al principio, esta estructura que hemos dicho que tenía interés desde el punto de vista quirúrgico. Se insertan en el músculo o en la fascia, normalmente, ¿de acuerdo? No parecen estas bandas inferiores a la banda libre de tensión, por lo que vemos los convencionales, por lo que vemos en la literatura, a corto o medio plazo, y se asocian con menos dolor postoperatorio, aunque parece ser que tienen el mismo porcentaje de efectos adversos que las bandas libre de tensión convencionales. Respecto a las bandas ajustables, como decimos, pues bueno, pueden ser tanto retropúbicas como transobturadoras, como otro tipo de sistemas, pero al final en lo que difieren es en la capacidad de ajuste en el postoperatorio. Pues surgen de la necesidad de aquellas pacientes que en el postoperatorio mantienen la incontinencia o bien desarrollan una retención urinaria, permitirnos pues ajustar esa banda, y al disminuir esa intensidad que tiene la banda, pues que la paciente o vuelva o mantenga la continencia, o digamos elimine esa obstrucción que se ha causado por la colocación de la malla, ¿no? Aquí presentamos un ejemplo que, bueno, que son de las primeras que se introdujeron, que la parte que tenemos a la izquierda, la parte de los hilos, es la que queda por fuera, que queda distribuida, que queda de esta forma, ¿de acuerdo? Y nos permite ajustar la banda. En este caso es a nivel retropúbico, está colocada y por tanto aparece por la parte superior del pubis, y mediante la tensión de los hilos permite ajustarla. Y en este caso, pues vía vaginal, ¿de acuerdo? Como decimos, algunas, incluso varios días después de la intervención, se puede utilizar esta característica de poder ajustarla, ¿de acuerdo? Recientemente
más desarrolladas son las bandas de incisión únicas ajustables, que unen dos de las características de las últimas bandas que hemos visto. Y aquí presentamos este ejemplo que en nuestro canal de YouTube, el canal de la unidad de suelo pélvico de nuestro hospital, tenemos un ejemplo de colocación concretamente con este tipo de malla. Posee un arpón fijo que se coloca en uno de los lados, insertado en la fascia del músculo obturador interno o en el propio músculo, y el otro arpón en el lado contralateral. Además posee un arpón móvil unido a un hilo, que es el que le proporciona la característica de ser ajustable, ¿de acuerdo? Como, bueno, reúne las características de ambos tipos de malla, ¿de acuerdo? Respecto, ya terminamos con el tratamiento, estamos terminando con el tratamiento de la incontinencia urinaria de esfuerzo y vemos ya terapias, digamos, menos utilizadas, como son en el tratamiento con agentes inyectables o bulky agents. Este tipo de tratamiento se coloca por vía con control cistoscópico y se inyecta a nivel del esfínter uretral. Se han desarrollado diferentes tipos de materiales y en función de eso, pues bueno, varían sus efectos adversos y también su tiempo, porque su tiempo de, digamos, de disolución y al final de necesidad de volver a inyectarlo, porque es uno de los principales inconvenientes que tienen este tipo de técnicas. Necesitan la mayor parte de ellos, con mayor o menor frecuencia, reintervenir y reinyectar este tipo de tratamientos. Parece ser que los agentes inyectables son inferiores a las técnicas descritas y su eficacia puede ir disminuyendo con el tiempo, como decimos, requiriendo pues nuevas inyecciones. Suponen una alternativa si existe un riesgo anestésico quirúrgico muy elevado, pero por supuesto no son un tratamiento de primera línea, aunque bueno, también forma parte del arsenal terapéutico que tenemos, ¿de acuerdo? Y finalmente ya otros tratamientos, pues se ha investigado también el tratamiento farmacológico de este tipo de incontinencia, de incontinencia urinaria de esfuerzo, con duloxetina. Duloxetina es un inhibidor selectivo de la recaptación de noradrenalina y serotonina y parece que aumenta la actividad del esfínter estriado durante el llenado sin influir en la fase de vaciado. Posee un nivel de evidencia 1 y un grado de recomendación B, pero en nuestro país no está comercializado para esta indicación, por tanto únicamente sería como uso compasivo. En investigación se encuentran tratamientos con células madre. La inyección periuretral con células madre podría ayudar a inducir la regeneración del tejido muscular y nervioso debilitado y, por tanto, aumentar la fortaleza de esta estructura de sostén y disminuir la hipermovilidad uretral, por tanto. Y otros tratamientos como la radiofrecuencia transuretral o el láser vaginal. ¿De acuerdo? Estos dos tipos de tratamientos se sustentan sobre una base fisiopatológica que es que estimulan mediante un estímulo térmico la síntesis de nuevas fibras de colágeno y elastina y por tanto la migración de los fibroblastos. En definitiva, promueven un proceso de cicatrización que habría aumentar la tensión de los tejidos de sostén y por tanto mejorarían también este tipo de incontinencia, ¿vale? Todo este tipo de tratamientos, pues bueno, se encuentran en desarrollo y supondrían parte del futuro o podrían suponer parte del futuro de este tipo de tratamiento de este tipo de incontinencia. Pasamos ya a la incontinencia de urgencia. En la incontinencia de urgencia vamos a tratamiento de primera línea, conservador y farmacológico, y tratamiento de segunda línea. Los tratamientos de primera línea se pueden realizar desde las consultas de atención primaria hasta unidades especializadas y los tratamientos de segunda línea únicamente se realizan en unidades especializadas. Dentro de los tratamientos de primera línea, como decimos, empezamos con el tratamiento conservador y se compone también, como en la incontinencia urinaria de esfuerzo, de cambio en el estilo de vida, de medidas de reeducación vesical, en este caso, en la incontinencia urinaria de esfuerzo, y de medidas de fisioterapia. Los cambios en el estilo de vida, pues bueno, reducción del peso, reducción de sustancias estimulantes, como la cafeína especialmente, y reducción del tabaco y de la ingesta hídrica, son muy similares a los cambios en el estilo de vida en la incontinencia urinaria de esfuerzo, y también los grados de recomendación son B, C en todas las medidas, excepto en la reducción del peso, que también el grado de recomendación es A, por tanto, una medida común con la incontinencia urinaria de esfuerzo para recomendar a las pacientes, la reducción del peso. Las medidas de reeducación vesical tienen especialmente indicación en este tipo de incontinencia y consisten en las misiones programadas. Se programan misiones en función del tiempo máximo que la paciente es capaz de aguantar sin ir al baño a orinar. Y esto lo podemos saber por un diario misional. La paciente nos dice, pues aguanto 1 hora de máximo, programamos misiones en función de este tiempo y vamos aumentando semanalmente 15-30 minutos hasta que conseguimos intervalos pues, de 3-4 horas sin que la paciente tenga que ir al baño y, por tanto, de esta forma conseguimos que mejore su calidad de vida. Y dentro de fisioterapia, además de los ejercicios activos como la incontinencia urinaria de esfuerzo, también se incluyen las técnicas de estimulación del nervio tibial posterior. Este tipo de tratamiento no es un tratamiento conservador, ¿de acuerdo? Pero lo incluimos aquí por formar parte de los tratamientos de fisioterapia. Vamos
a detenernos brevemente en este tipo de tratamiento. Se realiza una estimulación periférica con un electrodo que se conecta con una aguja a las inmediaciones del del nervio tibial posterior a nivel del maleolo medial en la pierna. Y el otro electrodo va cerca de la planta del pie, ¿de acuerdo? En el electrodo de tierra. Genera un estímulo aferente que llega a nivel de la médula espinal, a nivel de L4, S3. Recordamos en nuestro esquema que a niveles de S2, S4 surgían los plexos sacros que llevaban un estímulo parasimpático, que por tanto estimulaba la actividad del detrusor. Como este estímulo aferente actúa como una compuerta y mientras está, digamos, entrando el estímulo aferente a la médula, se inhibe el estímulo eferente parasimpático, tendría, en definitiva, un estímulo inhibidor sobre la actividad del detrusor, ¿de acuerdo? Haciendo sesiones, normalmente son semanales, de 15 minutos, media hora de esta estimulación, parece ser que se reeduca esas señales de entrada y al final se consigue disminuir la actividad del músculo detrusor, ¿de acuerdo? El tratamiento farmacológico, que es, digamos, el otro bastión en los tratamientos de primera línea, también lo vamos a explicar en base a este esquema. Como decimos, el estímulo simpático es un estímulo inhibidor del músculo detrusor y, por tanto, queremos fármacos que tengan un efecto similar a este sistema simpático. Y son fármacos agonistas adrenérgicos, concretamente que actúen sobre los receptores beta-3. El caso del estímulo parasimpático, como hemos dicho, un estímulo excitatorio sobre el músculo detrusor y queremos fármacos que hagan precisamente lo contrario, es decir, que sean fármacos anticolinérgicos o antimuscarínicos. De los 5 receptores de acetilcolina que existen, pues queremos sobre todo que actúen sobre receptores M3, aunque también actúan sobre receptores M2. A veces no son tan específicos. Como agonista adrenérgico tenemos el mirabegrón y fundamentalmente por ser un agonista adrenérgico tiene un efecto de aumentar la frecuencia cardíaca y la hipertensión, por aumentar la tensión arterial. Parece ser que no produce diferencias significativas estadísticamente ni tampoco clínicamente a aquellos pacientes que lo tomen como para considerarlo un fármaco capaz de de agravar la hipertensión en aquellas pacientes que sean hipertensas, ¿de acuerdo? En el caso de los fármacos anticolinérgicos, pues tenemos comercializados tolterodina, solifenacina, fesoterodina, el cloruro de trospio, la propiberina y la oxibutinina, cada uno con un perfil que ahí vienen descritos en la clase y comparten, por ser fármacos antimuscarínicos, los efectos secundarios de este tipo de fármacos. Y son, pues, fundamentalmente el estreñimiento, la sequedad de boca y también la visión borrosa, aparte de algunas alteraciones cognitivas en aquellas pacientes, sobre todo más ancianas y con deterioro ya de por sí cognitivo. Estos efectos secundarios, estos fármacos tienen el inconveniente de que a veces los efectos secundarios son desgraciadamente muy frecuentes y aparecen incluso antes que los efectos terapéuticos, que incluso pueden demorarse hasta 4 semanas en aparecer estos beneficios terapéuticos. Por tanto, llevan a una discontinuación frecuente del tratamiento porque las pacientes experimentan antes los efectos secundarios que los beneficios terapéuticos. He elaborado ahí una tabla que sale en la clase también a modo de consulta en la que se recogen los principios activos, los nombres comerciales y la posología utilizada y hacer simplemente 3 matizaciones de esta tabla. En el caso hay fármacos como la solifenacina, por ejemplo, en la que ponemos un intervalo de dosis. Lo adecuado indicado en ficha técnica es comenzar por las dosis más bajas y si conseguimos efectos terapéuticos, estupendo, y si no los conseguimos, ir aumentando la dosis, en este caso hasta 10 miligramos cada 24 horas, de tal forma que vayamos también controlando la tolerabilidad de los efectos secundarios. Si lo permite, pues podemos aumentar esas dosis. Existen de este grupo de fármacos algunos que se metabolizan a niveles de citocromo P450 y en pacientes polimedicadas, porque a veces coincide que son pacientes mayores con este tipo de incontinencia que toman varios tipos de tratamientos, tenemos que tener en cuenta que no tomen ningún inhibidor de este citocromo porque pueden ser tóxicos de más este tipo de tratamientos, ¿vale? Por tanto, no sobrepasar dosis mínimas. Y en el caso de oxibutinina, todos los principios activos son orales, pero en el caso de oxibutinina existe una presentación transdérmica, puesto que oxibutinina al metabolizarse a nivel hepático genera un metabolito que es responsable de su efecto secundario. Por lo tanto, parece ser que la presentación transdérmica disminuye la cantidad de este metabolito a reducir el efecto del primer paso hepático y, por tanto, mejora o disminuye el efecto secundario. Ya terminamos con el tratamiento de la incontinencia urinaria de urgencia y los tratamientos de segunda línea que existen, pues son la inyección de toxina botulínica A de forma con control cistoscópico también, como la agente inyectable en la incontinencia urinaria de esfuerzo, de tal forma que se inhibe la actividad
actividad de la acetilcolina a nivel de la placa motora en el músculo detrusor, ¿de acuerdo? Tiene el inconveniente este tipo de tratamiento de que requieren nuevas reinyecciones frecuentemente de este tipo de fármacos, puesto que el efecto al final es una inhibición transitoria, ¿de acuerdo? En el caso de la neuromodulación sacra, que es el otro tratamiento, digamos, de segunda línea que se posee en este tipo de incontinencia, pues consiste con la paciente colocada en decúbito prono de hacer una intervención en dos tiempos. Una primera parte de prueba en la que se realiza una estimulación de la raíz sacra S3, digamos, vemos si el estímulo inhibitorio de esta raíz tiene efectos sobre el músculo detrusor. Recordemos que tiene, sobre todo, esta raíz un estímulo parasimpático, por tanto, excitador del músculo detrusor, ¿vale? En una segunda fase ya sí se coloca el neuromodulador y lo que haría fundamentalmente es generar estímulos inhibitorios que hacen que a su vez repercutan sobre la inhibición del músculo detrusor, ¿de acuerdo? Pues bueno, es un tratamiento de segunda línea también a tener en cuenta. Y finalmente, pues dentro de la incontinencia urinaria mixta, como decimos, es una combinación de ambos tipos de componentes de incontinencia, se tiende a utilizar medidas pues, como los cambios en el estilo de vida o la rehabilitación de suelo pélvico, que son comunes y que funcionan para los dos tipos de incontinencia. Y además tratar el componente más importante que tenga la paciente o que más afecta a su calidad de vida. Bueno, ponemos aquí el ejemplo de, además de estas medidas, pues si la paciente tiene más componente dominante de incontinencia urinaria de urgencia, por ejemplo, pues añadir fármacos, ¿de acuerdo? Al final hay que individualizar aún más si cabe este tipo de tratamiento y a veces, por ejemplo, el tratamiento de la incontinencia urinaria de esfuerzo utilizando bandas uretrales puede agravar por el estímulo irritativo que produce a nivel uretral la incontinencia urinaria de urgencia. Ya finalizamos y las conclusiones a las que hemos llegado con esta clase, pues bueno, es fundamental realizar un diagnóstico preciso del tipo de incontinencia ante el que estamos para ofrecer el tratamiento más adecuado a la paciente y saber cómo repercute esta incontinencia en su calidad de vida. Respecto al tratamiento inicial en ambos tipos de incontinencia, las medidas conservadoras y la rehabilitación del suelo pélvico, sobre todo, constituirían, como decimos, la piedra angular del tratamiento de este tipo de incontinencia. En el caso de que requiráramos medidas adicionales en la incontinencia urinaria de esfuerzo, el tratamiento quirúrgico más empleado suelen ser las bandas libres de tensión. Ya vemos que con el paso del tiempo, pues bueno, se han desarrollado algunas como bandas de incisión única, bandas ajustables que proporcionan o pueden llegar a proporcionar algunas ventajas. En el caso de la incontinencia urinaria de urgencia, los efectos secundarios de los fármacos llevan frecuentemente a la discontinuación del tratamiento y es necesario, como decimos, advertírselo a la paciente. Las terapias de segunda línea las reservamos para aquellas pacientes que sean refractarias a los tratamientos de primera línea. Y en el caso de la incontinencia urinaria mixta, pues si cabe, tenemos aún más una dificultad adicional y es necesario, por tanto, individualizar el tratamiento. Y esto sería todo y cualquier tipo de duda o sugerencia o lo que sea, pues estaría encantado de que la compartamos.